Muy buenas tardes a todos. Agradezco enormemente la presencia de todos ustedes en este día de junio lluvioso, con frío. Así es que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en esta reunión científica de la Sociedad de Periodoncia de Chile. Me toca hoy presentar al doctor Mauricio Baeza Paredes, cirujano dentista de la Universidad de Chile, especialista en periodoncia de la Universidad de Chile, magíster en patología y medicina oral de la Universidad de Chile, doctor en salud pública, área de economía y políticas de salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, profesor asistente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Epidemiología y Vigilancia de las Enfermedades Orales CEBEO y del proyecto de análisis de decisiones en contextos inciertos. Agradezco la presencia del doctor Baeza hoy con nosotros, quien nos hablará de la atención periodontal como política pública de salud en el marco de las enfermedades crónicas no transmisibles. Antes de dejar con ustedes al doctor Baeza, quiero que por favor pongan atención en el aviso que está puesto en donde invitamos cordialmente a todos a participar este 7 de julio al curso del Dr. Chan con aplicación de microscopía y ultrasonido en periodoncia e implantología. Están todos invitados. Muchas gracias, doctor, por este paréntesis. Bueno, aprovechar de dar las gracias por la invitación a la Sociedad de Periodoncia de Chile y a los asistentes que estoicamente están aquí, un día con lluvia, con frío, entre feriados. Pero muchas gracias, así que me siento doblemente comprometido para que ojalá la presentación del día de hoy pueda cumplir su expectativa, porque vamos a conversar sobre un tema sumamente relevante para muchos investigadores y colegas y que sentimos la necesidad de dar el salto natural desde la evidencia básico-clínica hacia la aplicabilidad final en el campo de acción más amplio posible. Me refiero al diseño e implementación de políticas públicas de salud. En Chile todavía estamos al debe en esta materia, así que es bueno también trabajar en esa línea, sin desmedro obviamente de otras líneas de investigación que también son muy relevantes, pero hay un desbalance evidentemente hacia la salud pública, y que es el fin último que nosotros nos debemos también como disciplina, que tiene que ver con la salud de la población. Súper. Voy a enfatizar entonces los temas más importantes. Bueno, para dar cierta estructura a la presentación de hoy, porque soy un poquito disperso, y también siguiendo una cierta línea de tiempo, porque han ido sucediendo acontecimientos, la idea es también contarles en qué nos encontramos hoy con respecto a las políticas de salud periodontal en Chile. Primero vamos a partir con un marco introductorio y vamos a hablar sobre el desafío de las enfermedades periodontales como problema de salud público, especialmente en el marco de las enfermedades crónicas no transmisibles. Luego vamos a hablar sobre la efectividad y la eficiencia de la atención periodontal para el control de enfermedades crónicas no transmisibles. Luego vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en Chile, las políticas de salud oral en Chile y los desafíos de integrar la salud oral a los planes de salud general. Posteriormente vamos a hablar sobre coberturas de salud y sobre tomas de decisiones de salud y cómo las evaluaciones económicas ocupan un rol muy importante para la toma de decisiones en salud. De ahí les voy a comentar un poco sobre mi tesis doctoral. Terminé el doctorado en salud pública hace poco, en enero. Y qué resultó finalmente a partir de ese estudio y cómo eso ha podido abrir una ventana de oportunidad en el presente para diseñar políticas públicas de salud periodontal en Chile y los desafíos que quedan todavía para el futuro respecto a incorporar a lo mejor otro tipo de atenciones u otro tipo de pacientes en el marco de integrar la salud ontológica a los planes de salud general. Y finalmente vamos a cerrar con unas conclusiones y unas reflexiones finales. Eso ya, la anterior. Y no pasó nada con el curso. Lo estaba esperando. Ya, pero no importa. Total, estamos en confianza, ¿no es cierto? Sí, ya, súper. Bueno, la anterior, por favor. Como sabemos, las enfermedades periodontales no pasan.
¿Y qué habrá pasado? La lluvia. Bueno, las enfermedades periodontales, no importa, constituyen un grave problema de salud pública en Chile y en el mundo, porque tiene una alta prevalencia, afecta la calidad de vida de las personas que la padecen y constituyen una de las principales causas de pérdidas dentarias en adultos, ¿ya? Pero el problema no solo radica en eso, sino que estos procesos inflamatorios crónicos de la boca también tienen impacto a otros niveles, también pueden afectar otros sistemas y órganos. La siguiente. Eso sí, para adelante sí se puede. Ah, genial. Como por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, dale ayuda, por favor. Diabetes, distintos tipos de cáncer y enfermedades respiratorias crónicas. En conjunto, estos 4 grupos de enfermedades matan al año cerca de 30 millones de personas y que representan el 80% del total de muertes prematuras en el mundo, antes de los 70 años. ¿Sabe cuántas personas murieron por COVID entre el 2020 y 2021? 15 millones de personas. Sin ánimo de competir, pero efectivamente las enfermedades crónicas no transmisibles siguen siendo el mayor desafío en el campo de la salud pública del siglo XXI. Dame la siguiente nomás, tío. El vínculo entre las enfermedades orales, especialmente las periodontitis o enfermedades periodontales, con estas enfermedades crónicas no transmisibles es mucho más amplia. De hecho, también se ha descrito que estos fenómenos inflamatorios crónicos pueden impactar en el desarrollo de otras enfermedades como enfermedad renal crónica, me sé de memoria esta presentación. Creo que artritis reumatoide, ¿sí? La siguiente. Trastornos neurodegenerativos como Alzheimer, cirrosis no alcohólica, y hay un listado amplio, incluso se describen que hay hasta 54, si no me equivoco. La siguiente, por favor, Joan. Enfermedades sistémicas que están relacionadas con periodontitis. ¿Ya? Bueno, si analizamos el marco conceptual de Bouchard de causalidad de enfermedades periodontales, y ahí vemos los factores de riesgo más distales, o también llamados determinantes sociales, hasta los intermedios, los más proximales, podemos observar que los distales, por ejemplo, la edad, el nivel educacional, el nivel socioeconómico, los intermedios como la obesidad, el estrés, o los más proximales como el tabaquismo, por ejemplo, esos mismos determinantes sociales, la siguiente. Qué lástima que no se puedan pasar las diapositivas porque si no como que no fluye muy bien. Pero bueno, esos mismos determinantes sociales y factores de riesgo que afectan o que pueden ser causa de enfermedad periodontal también afectan al conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles. Y a su vez, enfermedades no transmisibles como la diabetes, por ejemplo, puede impactar en el desarrollo de la periodontitis y la periodontitis también puede impactar en el desarrollo de múltiples enfermedades crónicas no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares o la diabetes. La siguiente. Entonces, en ese contexto, nosotros, y hay un cierto consenso a nivel mundial, hemos reconocido que las enfermedades periodontales en efecto corresponden a enfermedades crónicas no transmisibles. Comparten determinantes sociales, factores de riesgo. La anterior, por favor. Y aquí estábamos más adelante. Dijimos que la enfermedad periodontal es un problema de salud pública por muchas razones, pero una que también ha cobrado más importancia, sobre todo en los últimos tiempos, está más bien relacionado con el vínculo con múltiples enfermedades sistémicas, que son un conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles. Ya, la lista es bastante larga. También dijimos que existen determinantes sociales, factores de riesgo compartidos con este conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles. Ya, el fenómeno es un fenómeno sindémico, que eso no lo nombré, es decir, son un conjunto de pandemias que ocurren de forma simultánea, interaccionan y tienen causas comunes. El término sindemia es un término que se acuñó hace poco tiempo para describir la asociación entre las enfermedades crónicas no transmisibles con otros fenómenos socioambientales, como el cambio climático, por ejemplo, y las desigualdades sociales. Y en ese contexto las enfermedades orales no están ausentes, también son parte del mismo problema. Y por lo tanto el abordaje, desde lo preventivo como desde lo terapéutico, debería ser en el conjunto, o considerando el conjunto de las enfermedades crónicas no transmisibles. Eso en resumen. Ahora, el fundamento biológico, esto muy rápido porque en realidad no es el foco de la presentación del día de hoy, pero sí quiero mencionar que el vínculo que relaciona las enfermedades orales, como la periodontitis, con múltiples enfermedades sistémicas, tiene que ver con distintos mecanismos, pero básicamente existen dos que son los que más descritos, que es un efecto directo de los periodontopatógenos, que pueden generar daño a distancia entonces una vez que entran en circulación,
así como también efectos indirectos que están asociados o vinculados a inflamación sistémica. Por ejemplo, en el primer mecanismo se ha descrito, sobre todo en el vínculo con enfermedades cardiovasculares, que son una de las más estudiadas, así es como se dio inicio a la era de la medicina periodontal. Se ha descrito que bacterias periodontopatógenas, como P. gingivalis, por ejemplo, son capaces de invadir células endoteliales, aórticas y cardíacas mediante sus fimbrias. También se ha identificado algunos de estos periodontopatógenos en tejido ateromatoso y son claramente precursores de un desarrollo más rápido de la formación de la placa de ateroma. De hecho, macrófagos infectados con P. gingivalis se transforman más rápido en células espumosas en comparación con macrófagos no infectados. Y ese es un punto clave en la formación de la placa de ateroma y en el desarrollo de múltiples enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Las bacterias entonces que entran en circulación son capaces de atravesar la pared vascular y una vez dentro de ellas son capaces de cambiar el fenotipo del macrófago a un fenotipo hipersecretor, absorben esteroides de colesterol, se transforman en células espumosas, producen una cantidad importante de mediadores proinflamatorios que contribuyen a la destrucción del tejido local dentro de la pared vascular, pero también producen factores de crecimiento como TGF-beta que... no te creo. ¡Ah, no! ¡Qué bueno! Me salvé. Que producen la migración de células musculares lisas de la túnica media a la íntima, formando el casquete fibroso que es característico de la formación de la placa de ateroma. ¿Ya? Y eso puede inducir, si se genera una ruptura de la placa, la formación de fenómenos tromboembólicos. ¿Ya? Ese es uno de los efectos que se han descrito, pero otro está más bien vinculado a inflamación sistémica. Como sabemos, la periodontitis se caracteriza por una elevación de biomarcadores de inflamación, como proteína C reactiva, interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, etc. ¿Ya? De hecho, estos procesos inflamatorios crónicos inducen respuestas de fase aguda que a nivel hepático se expresan con un aumento en la expresión de proteínas de fase aguda como la proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva es capaz de inducir una serie de cambios en el endotelio vascular, ¿ya? Reduce los niveles de óxido nítrico, por ejemplo, activando marcadores de expresión de adhesión celular. Se produce la diapedesis y los monocitos, se transforman rápidamente en células espumosas. Estas producen mediadores proinflamatorios, destruyen el tejido local, también factores de crecimiento que producen la migración de estas células musculares lisas, se forma el casquete fibroso y por acción de las metaloproteinasas de la matriz celular pueden generar la ruptura de la placa y generar estos fenómenos tromboembólicos. Si tapona una arteria coronaria, eso va a conducir a un infarto agudo al miocardio, son dos nomás lamentablemente, o si tapona una arteria cerebral podría generar un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Todo esto obviamente que depende de múltiples factores, pero las enfermedades periodontales podrían también contribuir en el desarrollo de estos fenómenos. Bien, así como la periodontitis tiene... Oh, no sé qué apreté. No, pero ¿la puedes colocar como pantalla? O a lo mejor desde aquí. Ya, súper. Como la periodontitis también puede aumentar el riesgo cardiovascular, también puede afectar el control metabólico de pacientes diabéticos, ¿ya? A través de un aumento en la resistencia a la insulina. O sea, estos mediadores proinflamatorios también pueden afectar, ¿no es cierto?, los receptores de tirosina quinasa para la insulina y aumentar la resistencia a la insulina. Y por lo tanto empeoran el estado metabólico de los pacientes diabéticos. La diabetes mal controlada también es un factor de riesgo importante de enfermedad cardiovascular por distintas vías y también de periodontitis. Entonces se genera una verdadera triada de destrucción y de progresión de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces la diabetes, a través de distintos mecanismos, porque la diabetes se caracteriza por un estado hiperglicémico crónico en el contexto de la resistencia a la insulina o falta relativa de ella,
Y este estado hiperglicémico crónico induce la formación de estos productos finales de la glicación avanzada, los AGE, y esos AGE pueden generar efectos a distintos niveles. Uno de ellos, por ejemplo, es a nivel cardiovascular, puede interactuar con receptores RAGE presentes en estas células macrófagos en la pared vascular, que pueden transformarlas en células espumosas, pero también estos AGEs podrían, por ejemplo, interactuar con macrófagos del periodonto y ampliar la respuesta inflamatoria y la destrucción del tejido local. Entonces, la diabetes podría entonces, y como todos sabemos, es un factor de riesgo importante de enfermedad periodontal, podría amplificar la respuesta inflamatoria del periodonto, y esa respuesta inflamatoria también podría, a su vez, contribuir a aumentar la inflamación sistémica. Y si se produce inflamación sistémica, aumenta la resistencia a la insulina. Por lo tanto, se genera un verdadero loop, ¿no es cierto?, entre la enfermedad periodontal y la diabetes. Y por lo tanto, el abordaje tiene que ser en conjunto. Bien. Ahora, la atención periodontal, ya sabemos que la periodontitis es un factor de riesgo de múltiples enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de ellas, las más importantes que describimos recién fueron la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Pero, ¿qué pasa si es que nosotros tratamos a estos pacientes? ¿Se reduce el riesgo cardiovascular? ¿Se reduce o mejora el control metabólico en un paciente diabético? Esa es la pregunta que ha motivado a muchos investigadores a desarrollar múltiples estudios, ensayos clínicos particularmente, y a partir de ello revisiones sistemáticas y metaanálisis, como el que desarrollamos nosotros hace un par de años atrás, y donde pudimos observar que efectivamente el tratamiento periodontal mejora el control metabólico en pacientes diabéticos, pero que además tiene un impacto sobre marcadores de riesgo cardiovascular, particularmente sobre los niveles de proteína C reactiva. ¿Ya? En nuestro metaanálisis pudimos observar que en promedio la reducción es de 0.56% los niveles de hemoglobina glicada, que es clínicamente significativo. De hecho, la reducción en un punto de hemoglobina glicada puede tener un impacto significativo sobre el riesgo de mortalidad y del desarrollo de múltiples enfermedades también cardiovasculares. Ya lo vamos a ver más adelante. En una revisión sistemática más reciente aún, esta es de una revisión Cochrane del año pasado, del 2022, también se observó que a los 12 meses post-terapia periodontal hay una reducción de los niveles de hemoglobina glicada en 0.50, muy parecido a lo que encontramos nosotros. ¿Ya? Y en este estudio de Antonio Quintero, que muchos de ustedes conocen, a través de financiado a través de un FONIS, pudo observar que en Chile, a través de un ensayo clínico randomizado controlado, la reducción de los niveles de hemoglobina glicada alcanzaban 0.88 incluso, en pacientes con un pobre control metabólico con niveles de hemoglobina glicada sobre el 9%. ¿Podemos atender pacientes con hemoglobina glicada sobre el 9%? Sí podemos. Después vamos a conversar sobre eso. Bien, como les decía recién, esto tiene un impacto clínico significativo porque uno ve números, pero dice, bueno, y tal vez no es tan importante. La reducción, de hecho, en un punto de los niveles de hemoglobina glicada reduce las complicaciones microvasculares asociadas a diabetes en un 35%, y reducción en 0.2% de hemoglobina glicada disminuye todas las causas de mortalidad hasta en un 10%. ¿Ya? Lo que uno podría beneficiarse con el tratamiento periodontal desde el punto de vista del control metabólico en diabéticos es muy parecido a lo que uno alcanza cuando al paciente en su esquema terapéutico farmacológico le agrega la metformina glibenclamida. ¿Ya? Sin embargo, la glibenclamida tiene muchos efectos adversos. ¿Ya? Uno de ellos, que es muy importante, son las crisis hipoglicémicas, que son bastante costosas también para el sistema de salud. Bien. Nosotros estamos muy familiarizados con términos de eficacia, efectividad, siempre tenemos que estar estudiando paper y viendo, mira, esto funciona, sí, bien, pero ¿por qué esta cuestión que funciona no se materializa en una política pública? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el salto que habría que dar? ¿Ya? Y en otros países han desarrollado estudios de costo-efectividad para ver si esa implementación, esa intervención, además de ser efectiva, es también costo efectiva, es decir, que
uno, optimizando los recursos disponibles para el sector salud del país X, uno podría tener un beneficio importante en salud en tales pacientes, en este caso pacientes diabéticos. Y así es como en Inglaterra y en Estados Unidos se han desarrollado estudios de costo-efectividad donde han evaluado el impacto del tratamiento periodontal considerando un horizonte temporal de por vida. Es decir, cómo si yo implementara un programa, una política, una intervención donde los pacientes diabéticos reciban atención periodontal y no solo la reciban, sino que además puedan mantener su salud periodontal en el tiempo de por vida, porque son enfermedades crónicas, a nosotros realmente nos cuesta entender eso, o sea, un paciente diabético, el sistema de salud lo entiende que es un paciente crónico y que necesita atención de por vida. Sin embargo, un paciente con periodontitis, el sistema de salud no lo reconoce aún como una enfermedad crónica realmente, porque nos exigen altas periodontales cuando ese paciente requiere una mantención periodontal de por vida. ¿Ya? Bueno, en esta lógica está pensada en que el paciente con enfermedad periodontal es un paciente crónico que requiere tratamiento y mantención de por vida, considerando todos los costos involucrados, ¿ya? Y asociándolos con los beneficios que eso significaría, porque si yo puedo reducir los niveles de hemoglobina glicada, puedo reducir también el riesgo de muchas complicaciones que son muy costosas para el sistema de salud. Entonces, suma-resta, finalmente, es conveniente en Inglaterra para el sistema de salud, en Estados Unidos para los distintos prestadores privados, mantener la salud periodontal en la población diabética. Eso ha impulsado también en muchos países. Nosotros hicimos una revisión sistemática donde evaluamos las políticas de salud oral en los países OCDE. Y pudimos observar de que efectivamente muchos países desarrollados tienen incorporados programas o políticas de salud oral para el control de enfermedades crónicas, ¿ya? Para el control de pacientes diabéticos, por ejemplo, u otro tipo de enfermedades crónicas. Sin embargo, aquí está Chile. Naca la pirinaca. Nada aún, nada por lo menos hasta el 2022. ¿Ya? Entonces estamos al debe. Nos creemos OCDE, pero lamentablemente los números parecieran demostrar lo contrario. Entonces tenemos que transitar hacia una integración mucho mayor de políticas de salud oral en el contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles. De hecho, los mismos países que tienen incorporada la atención dental en el control de pacientes diabéticos tienen los mejores indicadores de control de diabetes. No es que esté vinculado solo a la atención periodontal. Claramente hay un paquete de beneficios que incorpora muchas otras prestaciones. Pero no es casualidad ver que cuando la salud oral está, la salud general también. Bien, ¿qué es lo que estaba pasando en Chile en este momento? En Chile, la salud oral siempre ha sido el hermano pobre de la salud en términos de diseño de política y todo lo demás. Como que le pasan un presupuesto muy miserable y ahí ustedes ven cómo se la arreglan. Bien, sin embargo, igual hay que reconocer ciertos logros, ya no todo es tan negativo. De hecho, en los últimos 20 años sí se han implementado programas bastante interesantes, como el cero, por ejemplo, que es como un cambio de paradigma sustancial en la forma en que nosotros entendemos los estados de salud de enfermedad. ¿Ya? Pero en general, la cobertura de los programas, y especialmente en adultos y en adultos mayores, es, ¿cómo decirlo? Es muy baja, muy baja. ¿Ya? De hecho, tenemos una ventana desde los 20 hasta los 60 años, básicamente, con un par de programas por ahí que tienen una cobertura bastante baja. Ya a los 60 años llegamos con el GES, que tiene una cobertura también muy discreta, entre un 20 y un 25%. Seguro el 100% necesita atención odontológica integral, sin embargo son muy pocos los que reciben ese beneficio. ¿Y para qué decir después de los 65 años? Tengo un estudiante tesista que no en este momento, pero sí en estos días, tuvo que presentar en la IADR en Colombia un trabajo que desarrollamos donde evaluamos la cobertura efectiva de las políticas de salud oral en personas mayores en Chile. Échense un número. 3%. 3%. Entonces, claramente es más que insuficiente. Estamos frente a un problema importante y no lo estamos abordando de forma adecuada. Nosotros esto lo hemos declarado, lo hemos publicado.
De hecho, una reflexión de uno de los artículos donde nosotros manifestamos esta preocupación, dice textual: a pesar de que en Chile se han implementado programas y prestaciones de servicios asistenciales garantizados por ley, como el GES, para el tratamiento de las principales enfermedades orales en grupos priorizados de la población, estas prestaciones no necesariamente incluyen a pacientes con mayor riesgo de enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares y diabetes. No están pensados en esos grupos de riesgo. Por lo tanto, la articulación con el resto de las propuestas emanadas para las enfermedades no transmisibles, con sus respectivos programas, como el Programa de Salud Cardiovascular o el ESICEP, del cual les voy a hablar a continuación, representa un desafío o un pendiente en Chile, por lo menos hasta el 2022, porque algunas cosas ya se está viendo la luz en el camino. Bien tenue, eso sí, no se hagan expectativas muy altas, pero han pasado cosas. Y eso es lo que me motiva a estar acá el día de hoy, para mostrarle también cuál es el estado actual respecto a las políticas de salud oral y periodontal en particular, en este contexto. Bien, como les decía, no solamente en artículos científicos, también hemos organizado congresos, jornadas, hemos publicado cuadernillos, libros, donde hemos manifestado nuestra preocupación de por qué la salud oral no está integrada a los planes de salud general. Y ahí nos quedamos, pues. Dale que dale, metiendo ruido, tum, 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 nada. Algo falta, ¿no? Algo falta a la ecuación. Algo no está presente que le haga clic a los tomadores de decisión para que finalmente esto se pueda materializar. ¿Y por qué? Porque hay que entender cómo funciona el sistema, cómo es que se impulsan políticas públicas, cómo es que se toman decisiones sobre coberturas en salud. Y en ese respecto hay que tener claro de que los sistemas de salud deben priorizar sobre ciertas prestaciones porque los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, para poder impulsar una política, para poder incorporar una intervención, sí o sí los tomadores de decisiones, que siempre están operando bajo ciertos niveles de incertidumbre, necesitan evidencia mucho más contundente que demuestre que esa intervención, esa política, no solo es efectiva, porque podría ser efectiva, pero podría ser muy costosa. Y a lo mejor con esa misma plata yo podría financiar otros programas de salud y obtener mayores beneficios en salud. Entonces, ¿por qué yo como tomador de decisión voy a priorizar la atención periodontal y no una cirugía bariátrica, o no atención psicológica, o un montón de problemas de salud que están acompañados o aparejados a pacientes con enfermedades crónicas? Entonces, en ese contexto, una herramienta que es indispensable para la toma de decisiones de salud son las evaluaciones económicas. Y hasta la fecha, todavía no había ninguna evaluación económica donde se pudiera observar y comparar con otros cursos de acción si efectivamente la atención periodontal es costo efectiva, es rentable para el sistema de salud en Chile. Bueno, en ese contexto es que entonces yo, aprovechando que estaba haciendo el doctorado en salud pública, dije, ya, pues, aquí hay que entrar. Aquí tenemos que nosotros poner sobre la mesa todos los antecedentes para ver si es que eventualmente en una política simulada de atención periodontal en pacientes diabéticos pudiera ser o no rentable para el sistema de salud. Y se lo planteé a Cristóbal Cuadrado cuando era un académico más de la Escuela de Salud Pública, posteriormente fue subsecretario. Pero en ese entonces él me dijo lo mismo que le acabo de decir recién. Bueno, pero ¿por qué yo tengo que invertir? Pensando, dijo, si yo fuera ministro de Salud, bueno, fue subsecretario después, pero en ese momento dijo, mira, si yo fuera ministro de Salud y tuviese un peso, ¿por qué ese peso lo tengo que colocar en lo que tú dices y no en otra cosa? ¿Por qué tengo que priorizar sobre la atención odontológica y no sobre otros problemas de salud, que a lo mejor pueden ser mucho más rentables para el sistema de salud? Entonces, en ese contexto, obviamente que había que analizar un conjunto de intervenciones, y no solamente intervenciones odontológicas, sino que también otras que no están incluidas dentro del programa de salud cardiovascular para el control de pacientes diabéticos y que eventualmente también podrían ser costo efectivas. ¿Ya? O
sea, no basta con que sea costo efectiva, sino que hay que además determinar cuál de todas las alternativas es más costo efectiva, ¿ya? Para tomar decisiones en salud. Y ahí se incluyó un conjunto que pueden observar ahí en ese mono medio extraño, que es un plano de costo-efectividad. Las distintas nubes de costos y efectos vinculados a cada una de esas intervenciones que fueron seleccionadas en base a ciertos criterios que fueron publicados y se los presentaré a continuación. ¿Ya? Pero primero entender por qué es importante estudiar esto, por qué la diabetes es un problema de salud pública en Chile de relevancia. Tenemos que tener claro algunas cosas, algunos elementos, para justificar intervenciones en salud que tributen finalmente a mejorar el control de estos pacientes. En Chile estamos en una situación bien alarmante. De hecho, la prevalencia de diabetes, que va al alza en el mundo, pero en Chile pareciera ser que va a un ritmo mucho más alto. La prevalencia ha pasado de un 6,3% en 2003 a un 12,3% en 2016-2017. Y el problema no es solo ese. No solo la prevalencia va al alza, sino que el problema es que la cobertura efectiva, es decir, los pacientes que logran las metas de compensación y por lo tanto tienen menor riesgo de complicaciones diabéticas, va a la baja. Especialmente en el contexto de la pandemia, la cobertura efectiva del 2020 alcanzó el 28%. O sea, hay un porcentaje altísimo en la población chilena de diabéticos que no están controlados, ¿ya? Y podrían beneficiarse a lo mejor, entre otras cosas, con un tratamiento periodontal adecuado, ¿ya? U otro tipo de intervenciones. Ya. Y como sabemos, estos pacientes que tienen un pobre control metabólico tienen un estado hiperglicémico crónico, tienen niveles elevados de estos productos finales de la glicación avanzada, tienen un riesgo elevadísimo de complicaciones macrovasculares y microvasculares que afectan gravemente su calidad de vida, pero que también son muy costosas para el sistema de salud. De hecho, el gasto en salud para el control de pacientes diabéticos y para el manejo de sus complicaciones especialmente, alcanza el 10,2% del gasto total en salud. Eso es mucha plata. Es casi un punto del PIB. Son aproximadamente 3.000 millones de dólares al año que se gastan para el manejo de complicaciones diabéticas en Chile. Un paciente dializado puede salir 60 o 70 millones de pesos. Es altísimo los costos. Entonces, si nosotros logramos un buen control, prevención secundaria, una vez que se generó la enfermedad, o sea, es deseable que ojalá también las políticas preventivas hagan lo suyo y la prevalencia a lo menos se estabilice o ojalá idealmente baje. Pero los que ya tienen diabetes difícilmente van a poder revertir su cuadro, o sea, siguieron diabéticos de por vida. Entonces la prevención secundaria, el control de esos pacientes es clave porque también son muy costosos para el sistema de salud, ¿ya? Y además que obviamente afectan la calidad de vida, cortan los años de vida en 10 años aproximadamente, y es todo un drama tanto para los individuos como para las familias como para la sociedad. Entonces ahí empezamos a buscar qué alternativas hay para mejorar el paquete de beneficios que es bastante limitado para el control del paciente diabético en Chile. Y dentro de esa revisión que hicimos, una revisión sistemática que involucró dos fuentes de información, ya por un lado hicimos una umbrella review, una revisión de revisiones sistemáticas, pero también realizamos entrevistas a informantes clave y seleccionamos en base a varios criterios, que no los voy a detallar ahora, si quieren los podemos conversar después, pero 5 estrategias no farmacológicas que no estaban incorporadas en el programa de salud cardiovascular y 3 farmacológicas que tampoco estaban incorporadas en el programa de salud cardiovascular. ¿Ya? La educación estructurada, el telemonitoreo, que se hizo famoso especialmente en contexto COVID, el uso de podómetro, la atención periodontal, la psicoterapia, y dentro de la farmacológica, la sitagliptina, la canagliflozina, que son hipoglicemiantes de última generación, y la insulina de Glutec. ¿Ya? ¿Para qué? Para, en el fondo, evaluarlas económicamente desde la perspectiva del sistema público de salud en Chile. ¿Ya? También evaluar el impacto de la equidad que eventualmente estas puedan tener
para así mejorar los resultados de salud de los pacientes diabéticos en nuestro país. Bien, aquí ya estamos entrando en tierra derecha con respecto a la metodología y los resultados del trabajo que desarrollé en el marco del doctorado en salud pública. Utilizando las ecuaciones de riesgo del UKPDS, que es un estudio prospectivo de diabetes en el Reino Unido, el más largo que se ha hecho en la historia, pudimos desarrollar un modelo de microsimulación donde a un conjunto de sujetos simulados con datos de la Encuesta Nacional de Salud, pudimos simular con un método matemático bayesiano, que son simulaciones de Monte Carlo, las trayectorias con ciclos anuales de cada uno de los sujetos para ver el riesgo de complicaciones y de mortalidad. Entonces, en el fondo, con estos modelos de microsimulación uno puede proyectar como los resultados o simular una política pública y ver qué es lo que podría ocurrir en términos de costos y beneficios en salud frente a distintos escenarios de intervención. Y esos escenarios fueron, uno, el comparador, que es el programa de salud cardiovascular estándar, y los otros 8, que son de cada una de las tecnologías sanitarias o intervenciones, que es básicamente lo mismo, que nosotros queríamos estudiar. Ya. Algo que es muy importante es que para considerar que una intervención es costo efectiva o no, dependiendo de un contexto determinado, va a estar definido si es que ese costo y esa efectividad incremental que se pueda generar está por debajo o por sobre un umbral, que es un umbral de disponibilidad a pagar, dependiendo del país donde se quiere implementar esa política de salud. No es lo mismo la costo-efectividad en Finlandia o en Luxemburgo que en el Congo, por ejemplo. Porque a lo mejor en el Congo yo con esos recursos podría hacer muchas más cosas, controlar el ébola o qué sé yo, y que podría tener mayores beneficios en salud. Entonces los umbrales cambian dependiendo del país. Países ricos tienen umbrales mayores, países pobres, umbrales más chicos, más bajos, ¿ya? De costo-efectividad. Nosotros utilizamos dos umbrales. Uno que define que una política es costo-efectiva si es que el costo no supera un PIB per cápita por QALY obtenido. Los QALY son los años de vida ajustados por calidad. Es decir, si yo en un paciente determinado logro que pueda vivir un año más con salud completa, eso me cuesta un PIB per cápita, que para Chile del año 2022 era aproximadamente $16.500. Pero el problema es que no existe solo un umbral, ¿ya? Hay varios umbrales porque la economía de la salud en Chile no está del todo bien desarrollada, ¿ya? Igual existe una comisión de macroeconomía de la salud de la OMS que recomienda para Chile un umbral de un PIB per cápita. Pero hay otros investigadores que han señalado que a lo mejor ese es un umbral muy alto para la realidad chilena y han definido un umbral más bajo, que es el caso de Woods, que definió un umbral de, ahí está, de 0.45 PIB per cápita, que es aproximadamente $7.500. O sea, si la política es inferior a esos $7.500 para ganar un año de vida ajustado por calidad completa, entonces la política es costo efectiva para nuestro sistema de salud, ¿ya? Es un umbral bastante exigente. Bueno, realizamos el modelo de simulación, de microsimulación, simulamos las trayectorias de todos los sujetos en todo su horizonte temporal de por vida, incorporando cada una de estas intervenciones, asumiendo los costos de la intervención, los costos negativos o evitables, producto de las complicaciones diabéticas que se generan. Y en resumen, se puede observar que considerando ambos umbrales, tanto el telemonitoreo como la atención periodontal eran costo efectivas para el sistema de salud en Chile. No así, se ríe, ¿por qué? ¿Está muy secado el resultado? Todos los documentos, la base de datos. Mira, contexto.
Doctor Arteaga, el director de la Escuela de Salud Pública, mi tutor, Cristóbal Cuadrado, cotutor. Revisores, está la doctora Soledad Martínez, que es la jefa de la DIVAP en este momento en el Ministerio de Salud. Todos médicos. Y todos revisaron, pero al detalle, cada una de las bases de datos, planillas Excel y análisis matemático en el fondo, para observar estos resultados. Que son consistentes, dicho sea de paso, con los resultados que les mostré anteriormente. O sea, se han hecho estudios de costo-efectividad en otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos, por ejemplo, y efectivamente encontraron de que eran costo-efectivos para esos sistemas de salud. Y en Chile no ocurrió algo diferente, fue lo mismo. Pero el telemonitoreo también se suma a esta estrategia que podrían ser rentables para el sistema de salud en nuestro país. Bien, en los análisis de sensibilidad, variando algunos parámetros de entrada, pudimos observar que para ambos umbrales, tanto el telemonitoreo como la atención periodontal se encontraban por debajo. Es decir, que considerando la incertidumbre natural de algunos parámetros, como efectividad, desutilidades, tasas de descuento, los costos de intervención, etc., variando uno a uno esos distintos parámetros, de todas maneras, siempre el telemonitoreo y la atención periodontal se encuentran por debajo de ambos umbrales. A diferencia de las otras intervenciones que no tuvieron tan buen rendimiento. Bien, también en los análisis de sensibilidad probabilístico pudimos observar que estos resultados se mantuvieron. O sea, es decir, al someter el modelo a distintas variaciones en los parámetros de entrada para capturar la incertidumbre, la atención periodontal y el telemonitoreo seguían siendo costo efectivas para el sistema de salud. ¿Ya? Esto es lo mismo, pero graficado de otra manera, que tiene que ver con las curvas de pérdidas esperadas. Y aquí podemos observar los que están más abajo son los que tienen mejor rendimiento, es decir, tienen menor pérdida. Y podemos observar que para el umbral más exigente, el de Woods, tanto el telemonitoreo como la atención periodontal presentaban los mejores rendimientos. Y para el umbral de la OMS, que es un umbral un poco más alto, ¿ya? Incluso la atención periodontal era la estrategia óptima para un tomador de decisión neutral al riesgo, seguido por el telemonitoreo. Ya, esto es nuevo, esto no estaba incorporado en la tesis, pero hace poco, hace como 3 semanas atrás, apareció un artículo de Drummond, que es el padre de la economía de salud, trabaja en la Universidad de York, en Inglaterra, y estableció nuevos umbrales y también definió un umbral nuevo para Chile, ¿ya? Y que estaría dentro de los 2 umbrales que nosotros trabajamos en la tesis. Y que la publicación que vamos a realizar ahora va a ser la que vamos a utilizar finalmente porque ya hay cierto consenso de que ese va a ser el umbral definitivo para nuestro país. Bien, además de analizar la costo-efectividad de la implementación de estos distintos políticas, programas o intervenciones, quisimos medir la equidad, si había un impacto en la equidad de incorporar también cada una de estas. Para eso analizamos la esperanza de vida ajustada por calidad, que son los cuales, y pudimos observar si es que estas intervenciones reducían las inequidades, ¿ya? Y en ese caso todos ganan, se ubicaría en el cuadrante win-win de eficiencia y equidad, es decir, la política sería, además de rentable, reduciría la inequidad en salud, ¿ya? Pero también podría ocurrir que la política pudiera ser rentable, pero que no necesariamente reduzca las inequidades, sino que incluso las pudiera aumentar eventualmente. Entonces, eso también lo analizamos y vimos la distribución de los quintiles de ingreso del hogar con respecto a los cuales finales obtenidos. ¿Ya? Y a través de las curvas de Lorenz y el índice de Gini, pudimos determinar entonces las equidades incrementales de cada una de las intervenciones que estamos estudiando. Y en ese contexto, el telemonitoreo y la atención periodontal siguen dominando
dentro de la alternativa en estudio, tanto en el umbral de Woods, que es el más exigente, como en el umbral de la OMS. Ya están acá arriba. La tensión periodontal y el telemonitoreo, perdón. Y aquí también, el telemonitoreo y la tensión periodontal. Siempre en el cuadrante win-win. Es decir, que son políticas que, además de ser costo efectivas, reducen inequidad en salud. En conclusiones del trabajo, no de la presentación. Ya van las conclusiones de la presentación. Con respecto a este trabajo, entonces, se puede concluir que tanto el telemonitoreo como la atención periodontal fueron rentables para ambos umbrales y que incluso haciendo análisis por estrato, divididos por, no sé, sexo, edad, condición socioeconómica, etc., la costo efectividad se mantuvo siempre y en los análisis de sensibilidad estas intervenciones siguieron siendo costo efectivas para el sistema de salud chileno, incorporando, ¿no es cierto?, la incertidumbre de parámetros clave. Y en el análisis de equidad, la mayoría de estas intervenciones mostraron una reducción en las inequidades, ¿ya? No solamente las que les mencioné, otras también tuvieron un impacto positivo sobre las inequidades. Pero las tecnologías sanitarias dominantes, ¿ya?, en el análisis de eficiencia, se mantuvieron dominantes también en el análisis combinado de eficiencia y equidad. Por lo tanto, como conclusión final, se recomienda la incorporación de nuevas intervenciones como el telemonitoreo y la atención periodontal al programa de salud cardiovascular para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en Chile. ¿Ya? Eso fue, charán, listo, enero de este año. Uno de los revisores es la doctora, como les mencionaba recientemente, Soledad Martínez. Y me dijo, ya, muy bien, necesito que estos mismos resultados me los presentes el próximo mes, en febrero, en el Ministerio de Salud. Y fui al Ministerio de Salud. ¿Y por qué les interesaba tanto que yo hablara sobre este tema? Era porque justamente el Ministerio de Salud está en un proceso de cambios importantes. Y uno de ellos tiene que ver con asumir ciertos desafíos sanitarios de relevancia, como por ejemplo la multimorbilidad en Chile. En ese contexto, y entendiendo de que esta cuestión se nos está escapando de las manos, la intención del Ministerio de Salud es de reemplazar ciertos programas, como el programa de salud cardiovascular, por ejemplo, por otros programas que tengan mayor alcance aún. Y en ese contexto aparece la ESICEP, que es la Estrategia de Cuidados Integrales centrado en las personas, que básicamente es una estrategia que integra la salud centrado en la persona y no desagregado por enfermedades, y que se va a hacer cargo en el fondo del manejo de pacientes crónicos en Chile. Pero como todo, la CICEP no tenía considerado nada odontológico. A pesar de que, como lo hemos visto durante toda esta presentación, hemos visto que las enfermedades orales, como las enfermedades periodontales, son enfermedades crónicas no transmisibles también, ¿ya? Y que están íntimamente relacionadas, y que el tratamiento de una beneficia a la otra, y viceversa. Por lo tanto, los resultados de la tesis le hicieron sentido a los tomadores de decisión porque aquí ya estábamos hablando de lucas. O sea, ya no estábamos hablando solamente de que, mira, esto es bueno, sino que esto es bueno y es rentable. Entonces, por ahí despertó el interés y se generó una mesa de trabajo. Estamos trabajando también en el ministerio. Yo soy académico de la U de Chile, no tengo ningún vínculo con el gobierno. Declaro mi ausencia de conflicto de interés, por si acaso. Pero hay colegas, como la doctora Gisela Jara, que no sé si la conocen, que ella ha hecho un gran trabajo en el Ministerio de Salud y también trabaja en la Universidad de Chile, por lo tanto tiene doble militancia, y es puente entre la U y el Ministerio, sumado también a otros actores que están muy interesados, como la misma doctora Martínez. Entonces, estamos generando una mesa de trabajo para evaluar en primera instancia, después voy a hablar de eso, el impacto presupuestario que significaría para el Ministerio de Salud implementar estos programas. Estábamos pensando en el telemonitoreo y también en la atención periodontal, ¿ya? Pero yo les voy a hablar de la atención periodontal en esta oportunidad porque el otro no sé si les interese por el momento, ¿ya? Entonces hicimos todo el análisis y en una primera etapa, que es este año 2023, la intención del Ministerio de Salud es
poner a prueba el ESICEP en 7 comunas pioneras, que llaman ellos, que básicamente es un piloto. Canela, La Cruz, Renca, El Hue, Coltauco, Linares, Perquenco. Entonces nos dijeron, bueno, ¿cuánto nos sale la atención periodontal en diabético en estas comunas? Nosotros hicimos el cálculo, realizamos distintas canastas, dependiendo de las condiciones de los pacientes, etc. Y calculamos un poco más de 1.000 millones de pesos para poder implementar la atención periodontal en diabéticos de estas comunas. Y nos dijeron, solo hay 200. Solo hay 200 millones de pesos. Porque no alcanzamos a incorporarlo en el presupuesto porque esto es muy reciente. O sea, haciendo mucho esfuerzo, con 200 millones tienen que ver cómo se las arreglan. Ya después, en un tira y afloja, finalmente aprobaron 280 millones de pesos, recursos nuevos del ESICEP para atención periodontal en pacientes diabéticos de estas 7 comunas, que son las comunas pioneras, y que si los resultados son favorables en estas comunas, la idea es implementar el ESICEP el próximo año ya a nivel nacional. Entonces era importante estar ahí adentro. ¿Ya? No importa que poco, pero había que estar. Entonces por eso que no pudimos cubrir todos los grupos etarios y nos centramos en lo más costo efectivo, que son pacientes diabéticos de edad adulta y no adulta mayor, en una primera etapa. ¿Ya? Pero nuestra intención obviamente es cubrir todo el espectro. ¿Ya? Entonces cuando hacíamos una reducción en el grupo etario, ahí ya las lucas no alcanzaban. Entonces, por lo tanto, quedó definido ya la atención periodontal en diabético entre 15 y 55 años para estas comunas. Si obtenemos buenos resultados, la idea es que el ESICEP, con todo su paquete de beneficios, tenga incorporada la atención periodontal. Ese es el estado actual de las cosas. Eso es lo que le quería comentar yo el día de hoy, que estamos también trabajando en impulsar políticas de salud. Ya no solamente desde los laboratorios, desde otras áreas del conocimiento que son muy relevantes, pero finalmente como que hemos abandonado nuestro rol como servidores públicos, que finalmente tiene que ver con hacernos cargo de reducir la carga de enfermedades periodontales en nuestro país. O sea, si no somos nosotros, ¿quiénes? ¿Ya? Desde otras áreas de la medicina no va a bajar esta información. Por eso yo les mostraba un poco esto, que es un modelo conceptual de Kingdom sobre cómo se impulsan las políticas públicas. Y habla sobre las ventanas de oportunidad, que ustedes yo creo que lo han escuchado como concepto. Yo creo que estamos en un momento en que se abrió una ventana de oportunidad. El problema, la corriente del problema está, o sea, se ha descrito y todo el mundo está en conocimiento de que las enfermedades crónicas se nos están escapando de las manos, son un problema de salud pública importante en Chile, y las enfermedades orales también están dentro de ese paquete. Está la corriente de la solución, es decir, que hay evidencia que está demostrando no solamente que esto es efectivo, sino que además es costo efectivo, es rentable para el sistema de salud. Y está la corriente política, que es la voluntad política. ¿Ya? Hay un ambiente, un ánimo de generar cambios. Dependen de otros factores, sin duda. No voy a entrar en eso ahora, pero sin duda por lo menos la intención está. Y ya se han dispuesto recursos para aquello. ¿Ya? Entonces hay que aprovechar esta ventana de oportunidad porque así como se abre, se cierra. ¿Ya? Entonces no hay que decantar, hay que seguir insistiendo. Nosotros estamos trabajando con la Carol, que está acá, en un protocolo de atención periodontal en pacientes diabéticos. Espero mandarlo mañana o pronto, porque ese también va a servir de insumo para generar capacitaciones a todo el equipo de salud. Nosotros estamos pensando en nuestro modelo de implementación incorporar, o sea, primero estar muy alineado con el equipo ESICEP o el programa de salud cardiovascular, que está en esa fase como de tránsito, ¿no es cierto? Pero la implementación desde la perspectiva del tratamiento periodontal va a ser en dupla, odontólogo general, periodoncista. ¿Ya? Recibo todos los comentarios, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque el odontólogo general sí puede hacer cosas. El odontólogo general sí puede hacer diagnóstico, el odontólogo general sí puede hacer mantenciones periodontales. ¿Ya? Y es poco razonable esperar de que solo los periodoncistas puedan abordar toda la problemática
es muy costoso para el sistema de salud también, y sin duda tampoco tenemos una red de periodoncistas en el sistema público suficientes como para poder cubrir estas necesidades. Hay que ampliarla, ¿ya? Tenemos 49 jornadas completas de periodoncistas para toda la red pública de salud en Chile. 49. Imagínense que en Chile tenemos 1.700.000 diabéticos. Claramente es insuficiente. Y dentro de la propuesta está ampliar el número de periodoncistas en la red pública de salud, ¿ya? Así que en eso estamos. Si quieren me invitan en diciembre, les cuento cómo nos ha ido. Pero estamos muy expectantes y con muchas ganas, obviamente, de poder contribuir al desarrollo de este tipo de políticas para el bienestar de la población. En conclusiones finales, ahora sí son las conclusiones de la presentación. En primer término, comprender de que estamos frente a un fenómeno mucho más complejo. Estamos frente a una sindemia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Se necesita un abordaje que incluso va más allá del sector salud, o sea, los determinantes sociales, la estructura social, el modelo como está pensado y cómo opera, obviamente genera distorsiones, desigualdades que afectan a la población, especialmente en materia de salud. ¿Ustedes saben cuánto es la diferencia entre la escala social entre los que tienen menor educación y los que tienen mayor educación en Chile? ¿Cuánta diferencia en número de dientes hay? Según los estudios de la doctora Iria Espinosa, que también hizo el doctorado en salud pública, 19 dientes. O sea, las desigualdades en salud oral son catastróficas y en otros problemas de salud también. ¿Ya? Entonces el abordaje tiene que ser también desde una perspectiva mucho más global, impulsar entornos sociales y naturales saludables, ¿no es cierto?, para generar estos cambios de hábitos más bien colectivos. Hay que buscar distintas estrategias, no solo como centrarnos en la atención periodontal. De pronto no está del todo bien entendido el rol que cumple la dieta en las enfermedades periodontales. Hoy día publicamos un artículo, no, el otro día, es que ya se me confunden. No, con la doctora Matamala sobre dieta y enfermedad periodontal, pero ya está a punto de salir. Y también hay que abordar otras estrategias para reducir la carga de enfermedades periodontales en nuestro país y en el mundo. Finalmente las barreras son artificiales. Ya en el área más específica hemos visto que existe una interacción entre las enfermedades orales, enfermedades periodontales y enfermedades sistémicas. Y hay estudios de efectividad que han demostrado que la atención periodontal reduce marcadores de riesgo cardiovascular y mejora el control metabólico en pacientes diabéticos. Pero no solamente efectividad, también hemos visto que una evaluación económica reciente, que como ya les mencioné, las evaluaciones económicas son una herramienta indispensable para la toma de decisiones en salud. Esta evaluación económica desarrollada en Chile recomendó a los tomadores de decisiones incorporar la atención periodontal a programas de salud general para mejorar el estado de salud de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en Chile. Y en eso estamos, pareciera ser que se ha abierto una ventana de oportunidad y tenemos que aprovecharla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Baeza. Se ofrece la palabra. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud, comentario? Yo tengo. Doctora Lozano. Sí. Pablo, felicitaciones. Te felicito por la trayectoria de tu formación, ¿ya? Por el camino que has seguido. Te felicito mucho por ello. Creo que puede ser, sin duda, serás un gran aporte para la salud pública en nuestro país. Te quiero preguntar lo siguiente: ¿cuál piensas tú que es el rol del paciente? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Lo que pasa es que, bueno, por tiempo uno no puede desarrollar todo, pero estoy muy de acuerdo. O sea, de hecho, el ESICET, la estrategia ESICET, es una lámina que justamente me salté, habla sobre eso. Que también tenemos que empoderar más a los pacientes en la autogestión en salud. Desde el contexto en general de las enfermedades crónicas no transmisibles y en particular de las enfermedades orales y periodontales.
Así que sí, el rol, o sea, los pacientes ocupan un rol, y la familia ocupan un rol indispensable también en el manejo de la cronicidad. Es parte del cambio de paradigma que se quiere instalar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo eso se va a hacer? Ya podría ser más complejo, porque dependen ciertos determinantes sociales, a nivel educacional, de pronto, o los mismos entornos que dificultan que la gente pueda cambiar sus estilos de vida. Incluso, si me lo permiten, en la Escuela de Salud Pública hay un profesor, Mauricio Canals, que salió harto en televisión con el tema de la pandemia, que él decía que las enfermedades crónicas no transmisibles no existen, porque no son no transmisibles, son transmisibles también. Porque el entorno donde uno se desarrolla, si tú vives en Cerro Navia o vives en alguna comuna más vulnerable, los entornos explican en gran medida los resultados en salud. ¿Ya? Entonces, a veces uno puede tener la mayor voluntad de hacer un cambio, pero si te, perdonen el término coloquial, chantan la Coca-Cola de 3 litros en la mesa, está medio difícil. Entonces, los cambios de hábito colectivo requieren intervenciones a mayor escala. Sin duda, gobernar es educar, como dice mi mail, y ahí hay un desafío importante. Y no creo en recetas mágicas. Yo creo que la única solución final es más a mediano y largo plazo, y la medida en que podamos educar a la población. ¿Cuál piensas tú que es el rol de nosotros, los odontólogos en general, y muy especialmente los pediatras? Sí, yo creo que una de las cosas que me gusta de la especialidad es justamente esa, que nosotros creemos en la prevención. Nosotros trabajamos con la prevención y educamos a los pacientes, porque gran parte del éxito de nuestros tratamientos van a depender de aquello. O sea, efectivamente la educación nosotros la tenemos incorporada en nuestra atención habitual de nuestros pacientes, porque de eso en gran medida depende el éxito del tratamiento que nosotros realizamos. Sí, muy de acuerdo contigo, y bueno, invitarte, porque la Sociedad de Privacidad de Chile, nosotros creemos en eso también, y ya llevamos 7 años trabajando. En mayo, en una semana de tocarse la comunidad, con miras al sueño de empoderar a la población en el autocuidado y la promoción de salud. Así que quedamos muy invitados a trabajar con nosotros. Sí, pues. Para mayo próximo. Que la doctora Joana no me quería invitar. Toda la universidad, no, pero yo participaba igual en la semana de la necesidad. Sí, yo creo que en el espacio en donde estemos tenemos que contribuir a esta magna tarea de mejorar el estado de salud periodontal en la población. Desde la academia, desde la sociedad científica, desde los tomadores de decisiones, etc. Pero sin duda nosotros tenemos un rol muy importante que desarrollar. Doctora. Doctor Mares, no sé por dónde partir. Lo felicito. Yo trabajo actualmente en el Hospital de El Salvador. Aquí mi colega me dejó el cargo. Soy coordinadora de la especialidad de periodoncia en el Hospital de El Salvador del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y además trabajamos con la doctora Troqui en política sobre la eliminación de listas de espera odontológicas. Nosotros lo vemos más por un tema de PNUS, trabajando con el Departamento de Salud Pública. Esta es la pega que nos piden siempre, como dentistas. Bueno, ¿dónde están sus números? Y no tiene que ver con un tema de si es enfermedad, no es enfermedad, si provocamos daño, no provocamos daño. Perdón, yo lo que yo les hablo como nosotros detectamos las enfermedades que nosotros tratamos de hacer, sino que cuánto cuesta, cuánto sale y cuál es la ganancia que tiene la salud pública y la población a tener una política como esta. Efectivamente, lo que tú nos acabas de presentar ahora, yo la verdad te lo agradezco enormemente, porque es un caballito de batalla que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo, y por ese motivo, porque no hemos audición no lo teníamos, pero efectivamente cualquier persona que se para a hablar, o cualquier representante del Ministerio de Salud, que yo lo tenía en colegas, te piden números. Yo conozco al doctor Cuadrado, lo conocí porque me tocó ir en representación del Colegio Dentista para el tema de promoción sobre la estrategia sobre los temas tributarios con respecto al tabaco y al
alcohólica no alcohólica. Fue su tesis. Sí. Y de verdad que fue un gusto ir. Efectivamente hablando de promoción. Por lo tanto, me imagino que el doctor Cuadrado es un doctor que va a seguir en esto. Sí. El tema, Mauricio, está es que una de las cosas que nos hemos entrampado a nivel de especialista es que cuando presentamos este tipo de temas y no tener estudios como el tuyo, que te lo agradezco enormemente, es que la falta de información que tienen nuestros compañeros médicos es enorme. Y lo vimos con el doctor Martel cuando presentó la estrategia de salud universal para el tema, y es que partimos de más abajo todavía. Y es el tema de que en todas las facultades pregrado de medicina, a excepción de una, que es la Universidad Católica, la falta de ramos de salud oral es impresionante. Porque yo se lo voy a poner como ustedes, se van a encontrar trabajando ahí al pie del cañón como especialista o como médica general, y ustedes van a creer que guarda que el médico sabe. No sé qué hacer. Incluso discutimos con cardiólogos, cuando le digan doctoras, de cuánto tiene que ser el grado de probabilidad, sí, adoptamos con nosotros. Todavía hay discusión que yo me lo doy algo que uno jura que a la altura no sé. Sí. Y ahí van ustedes con ese dicen, no. Ya, entonces, partamos porque nos falta eso. Debería decir, y yo, de verdad, es una actividad que tenemos como colegio dentista, conversar con el Colmer, y lo que queremos hacer parte del proyecto de hoy en día, es decirle, por favor, con todos los directores de la Facultad de Medicina, metan la salud oral como ramo de pregrado básico. Yo creo que todo lo que hemos trabajado ayudando a nuestra presidenta y vicepresidenta nacional de decía, sabemos que los trabajos de ustedes están, y este trabajo que demandaste es espectacular. Y como parte del colegio dentista, te quiero ofrecer nuestra ayuda para todo lo que necesites. También como parte del Hospital de Salvador, si necesitan ayuda de periodoncista, aquí estamos para ayudar en lo que más sea posible, porque tú me dijiste, bueno, ¿de qué se ríe? De que no era algo lejano de decir que hoy en día los periodistas somos los que nos gastamos cuando hablamos de especialidades, porque tenemos nuestros cirujanos maxilofaciales que todo el día necesitan un pabellón menor para sacar terceros molares. No hablemos de ya lesiones terciarias, de ortognática, ¿no? Hablemos del básico de la especialidad secundaria, pabellón menor. Nosotros solamente usamos pabellón menor para cirugía de acceso o regeneración. Vamos al colega rehabilitador, laboratorio, prótesis, vamos sumando, vamos al endodoncista, que hubo una cantidad de materiales, incluso la característica de las cosas dentales. Nosotros que usamos, hablemos de terapia, por último hablemos ya que es de terapia antibiótica, que es 7 días máximo, ¿cierto? Pero efectivamente es obvio que sale mucho más caro, pero ese obvio mío no sirve de nada si no está tu número. Exacto. Y no está tu estudio, no está tu trabajo. Yo de verdad te agradezco, te felicito, pero ya sí siento un orgullo que sea un periodista que haya hecho esto y decir, yo fui a esa charla del doctor Maes. De verdad, te felicito, pero gracias. De verdad, está como agradecida. Muchas gracias. Doctor, me sumo a lo que han expresado la doctora Lozano y la doctora Lozano. Muy dos. Respecto a la felicitación y lo que significa este histórico la trayectoria de este trabajo. Y independiente de lo que ustedes plantean aquí, que era educar al paciente, educar al equipo de salud, hacer prevención, yo quisiera agregar otro término que siempre queda como en la boca, pero no se concreta. Precisamente por este tema de distintos aspectos de la política de salud pública, que es generar alianzas. Y generar alianzas precisamente con quién, con el colegio médico, puede ir cruzando la experiencia y generar alianzas de todas estas enfermedades crónicas que ellos tienen y que a nosotros nos toca manejar
trabajar en pacientes crónicos con patologías experimentales. Ese es un punto. El otro punto quería me generó una inquietud en la conclusión de su presentación. Usted habla de que hubo una evaluación económica en la tesis, es que no quería ser tan autorreferente. La conclusión Sí. Ya, esa evaluación económica desarrollada fue realizada por ustedes mismos, por un equipo especial. ¿Saben por qué? Porque yo creo que las conclusiones de su trabajo y de la presentación deberían tener la mayor consistencia a propósito de la doctora Martínez, que lo invitó a presentar esto al MinSal. Yo no quiero ser un profeta de la desesperanza, como digo siempre, pero a mí me gustaría que esa invitación que le hizo la doctora al MinSal en enero y ahora, ojalá fuera a la medida permanente. Sí. Porque aquí claramente lo que nos está pasando es porque no existe la voluntad de quienes están pasando en los cargos del Ministerio independiente del gobierno de turno. Aquí simplemente, si alguno de los representantes del Ministerio sufriera las patologías periodontadas, perdieran esas tareas que estarían poniendo en gatillo para que pudiéramos desarrollar los programas de política pública. Ahora, lo otro que usted dijo es que en los recursos del SISPEC habían sido aprobados 180 millones para las atenciones periodontadas en pacientes con diabetes mellitus en un rango de edad de 15 a 55 años. Esos pacientes de 15 años diabéticos son muy pocos, son poquísimos. ¿Pero son los que necesitan insulina o los que necesitan medicación? No, son tipo 2. No conozco el detalle de los pacientes, pero son pacientes diabéticos que se atienden en atención primaria. ¿Ya? Por lo general podrían estar con tratamiento con insulina, pero cuando son ya casos más complejos lo abordan en nivel secundario. Son muy poquitos los pacientes diabéticos más jóvenes. También hay como todo una gradiente a medida que aumente la edad. Pero son pacientes importantes de abordar tempranamente. Así es. Sí. Sí. Por eso que los priorizamos dentro de los recursos escasos que estaban disponibles, pero que antes no existían. O sea, esto fue nuevo, una inyección de recursos que no estaban considerados. Sí. No, por nada. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay más comentarios. Yo creo que en virtud de la hora, voy a hacer la última pregunta. Ya. Es que llegué con ganas de responder, pero, o sea, más que de responder, como de complementar las reflexiones, que las comparto absolutamente. Muy buenas las ideas. Perdón, con esto cierro, solo que si la montaña no va a Mahoma va a la montaña. Si en el fondo es eso, no es que dijeran, quiero que tú vayas, no sé qué. No, es porque yo he ido buscando que esto suceda, de alguna manera, pero sin duda que la sociedad periodonta tiene que estar. ¿Ya? Y haga la alianza con la presidenta del colegio. De todas maneras. Ahora le voy a invitar un pisco sour, así que ahí vamos a resolver todos los problemas. Doctores, ¿verdad? Mauro, quiero que te centres en la implementación. Ya. En la implementación, ¿tú consideras trabajar con el sistema primario de atención, entiendo, ¿no? ¿Cuál crees que es el rol nuestro como universidad estatal en la implementación de este proyecto, de esta iniciativa de salud? ¿Crees que nosotros como universidad pública podríamos eventualmente poner a disposición del programa a nuestros estudiantes? O sea, de hecho cumple un rol muy importante y un rol que está ejerciendo, porque el protocolo lo estamos desarrollando con un grupo de colegas de la Universidad de Chile, que después tenemos que compartirlo con el ministerio, armar mesas de trabajo y finalmente generar el documento oficial final. Y eso también hay que sociabilizarlo con la sociedad de periodoncia, por cierto, y con otras universidades y con los distintos actores. Pero si el único problema, perdón que te interrumpa, es que estamos contra el tiempo, porque las comunas pioneras ya partieron con otras intervenciones. Entonces nosotros nos subimos al final del carro y tenemos que lograr instalarnos ya durante el segundo semestre del 2023. Ese es el único problema. Pero sí está considerado, obviamente, sociabilizar
todo lo que nosotros planteemos desde el punto de vista de la implementación con diferentes actores y en particular con las distintas universidades. Lo pienso porque como te falta, como los recursos son escasos, el dinero es poco, que se incluyan dentro. Poner mano de, o sea, trabajar Ya. como, no en el contexto intelectual, entiendo que están ahí. No, yo te hablo del contexto de hacer la profesión. Wow, está súper bueno. Bueno, uno de los temas que hemos conversado en extenso es que las universidades, como la U de Chile en este caso, pueda integrarse en la red pública de salud. Y si eso ocurriese, de pronto nuestros estudiantes también podrían contribuir a por lo menos participar en el piloto. Estoy muy de acuerdo. Lo voy a plantear. Tenemos reunión en el ministerio, pero no este lunes, el lunes siguiente me invitaron para hablar más sobre el tema del protocolo y el estado de avance de la implementación. Pero lo voy a plantear. En este ganar-ganar, Sí. creo que nuestros estudiantes también ganan, y no solo de nosotros, porque siento que tenemos un rol social, ¿no? Pero obviamente que se puede extender a todos quienes queremos. No, y tenemos una masa crítica más o menos amplia. Hay muchas universidades que imparten la especialidad de periodoncia y todos podemos sumar, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Muchas gracias.